Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo un millonario a punto de casarse despreciaba a mi hermano pequeño, Hugo, de apenas 10 años, mientras su boda de ensueño se desmoronaba porque su Rolls Royce de colección no arrancaba. La soberbia de aquel hombre, don Ricardo, era tan grande que ni se imaginaba que todo su orgullo, su día perfecto y el legado de su familia dependían de la intuición de ese niño al que miraba como si fuera parte del mobiliario. La verdad es que en ese patio lleno de gente importante y expertos titulados, el único que de verdad entendía lo que pasaba era mi hermano. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la respuesta que nadie más podía ver? Antes de contarte cómo mi hermano, usando nada más que un viejo destornillador de punta plana, consiguió dejar en ridículo al mecánico oficial de la Rolls Royce y salvar el día, comenta aquí abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo y si estas historias te tocan la fibra, suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la expresión en la cara de don Ricardo y de todos sus invitados cuando el legendario motor de ese coche clásico volvió a rugir como si nada hubiera pasado. Fue un momento que, te prometo, ninguno de los presentes ha podido olvidar jamás. La justicia, a veces, tiene un sonido muy particular. El escenario era una finca espectacular en las afueras de Segovia, un lugar de esos que solo ves en las revistas de lujo. El sol de junio caía sobre un patio de gravilla perfectamente rastrillado, donde docenas de invitados, vestidos con sus mejores galas, intentaban disimular la tensión que flotaba en el aire. El epicentro del desastre era un imponente Rolls-Royce Phantom Sing de 1961, una joya de color marfil que debía llevar a la novia, pero que se negaban a arrancar. El silencio del motor era un grito en medio de la celebración. Don Ricardo, el novio, caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Su día perfecto, planeado al milímetro, se estaba convirtiendo en una humillación pública. Desde una ventana del piso de arriba, su prometida, Elena, observaba la escena con una angustia creciente. Para intentar solucionar el problema, habían traído de Madrid a un supuesto experto, un técnico certificado por la propia Rolls-Royce. El hombre, corpulento y con un aire de superioridad insoportable, había conectado un ordenador portátil al salpicadero del coche, una imagen que ya de por sí resultaba ridícula. Murmuraba términos técnicos culpando a la humedad del campo y a la electricidad estática de la gravilla. Cada vez que giraba la llave, el motor emitía una tos seca y agónica, un sonido que solo aumentaba la desesperación de don Ricardo. Tras casi una hora de diagnósticos inútiles y de mirar con desdén a todo el que se acercaba, el técnico se encogió de hombros y sentenció: «Es un fallo eléctrico catastrófico, inidentificable. Hay que llamar a una grúa». La palabra grúa sonó como una sentencia de muerte para el orgullo del novio. Mientras todo esto ocurría, mi hermano Hugo estaba de pie junto a un viejo olivo, a una distancia prudencial. A sus 10 años, tenía esa calma de los que observan más de lo que hablan. Llevaba siempre una sombra de grasa bajo las uñas, un recuerdo permanente de las horas que pasaba en el pequeño taller de mi abuelo. Nuestro abuelo había sido el jardinero y cuidador jefe de esa finca durante 40 años, pero su verdadera pasión, su secreto a voces, era la mecánica de coches británicos clásicos. Hugo no había crecido con juguetes, sino con manuales de Bentley y llaves inglesas. Había aprendido la lógica de los motores antiguos no en una escuela, sino escuchando el pulso de cada pieza, oliendo el aceite y sintiendo las vibraciones. Para toda esa gente rica, él era solo el nieto del jardinero, una figura decorativa e irrelevante. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. La organizadora de la boda corría con el teléfono en la oreja, buscando un plan B que no arruinara las fotos. Don Ricardo, derrotado, se pasó la mano por el pelo, a punto de hacer la llamada humillante para pedir un coche moderno de sustitución. Fue en ese preciso instante de silencio y rendición cuando Hugo se acercó a nuestro padre, que también trabajaba allí, y le susurró con una seguridad pasmosa: «Papá, el técnico está buscando en el lugar equivocado. El fallo no está en el motor, está dentro».
en el habitáculo. La frase fue tan clara y precisa que, a pesar de ser un susurro, el novio la escuchó. Se giró bruscamente, sus ojos desesperados se clavaron en mi hermano. «¿Y tú qué sabes de esto, chaval?», le espetó, con un tono que mezclaba una última pizca de esperanza con un desprecio infinito. Mi padre se tensó al instante, colocando una mano protectora en el hombro de Hugo, como si quisiera esconderlo de la mirada furiosa de don Ricardo. Intentó sonreír, una mueca nerviosa que no engañó a nadie. «Es solo un niño, don Ricardo. Le encantan los coches. Es todo fantasía suya. Vámonos, Hugo», susurró mi padre, tirando suavemente de él. Pero mi hermano no se movió. Se quedó plantado allí, con la espalda recta, mirando fijamente no al novio, sino al coche, como si estuviera en una conversación silenciosa con el metal y los cables. La esperanza inicial en los ojos de don Ricardo se evaporó, reemplazada por una impaciencia fría y cortante. Para él, mi hermano había pasado de ser una posible solución milagrosa a un simple estorbo, una distracción irritante en el peor momento de su vida. El desprecio era tan palpable que se podía sentir en el aire. El técnico de la Rolls-Royce, que hasta entonces había estado recogiendo sus cables con la dignidad de un cirujano derrotado, soltó una carcajada sonora y despectiva. «¿Ahora vamos a pedirle consejo a los críos? ¿Qué será lo próximo? ¿Llamar a un curandero para que le eche las cartas al motor?». Se cruzó de brazos, mirando a mi hermano de arriba abajo con una sonrisa burlona. «A ver, pequeño genio, ilumínanos con tu sabiduría. ¿Te lo ha contado un pajarito o lo has visto en los dibujos animados esta mañana?». Varios invitados rieron por lo bajo, contagiados por la arrogancia del supuesto experto. La humillación era ahora un espectáculo público. Vi cómo los hombros de Hugo se encogían mínimamente, pero su mirada no se desvió del coche. No parecía herido, sino más concentrado, como si todo ese ruido exterior solo le sirviera para aislar mejor el problema que solo él parecía entender. Mi padre, mortificado, dio un paso adelante. «Le pido 1000 disculpas, don Ricardo, de verdad. No volverá a molestar». Su voz era casi una súplica. Para mi padre, un hombre que había trabajado toda su vida bajo las órdenes de otros, el simple hecho de que su hijo hubiera desafiado, aunque fuera indirectamente, a una figura de autoridad como el técnico o al propio dueño de la finca, era una transgresión imperdonable. Sentía el peso de la vergüenza, el miedo a perder el trabajo, la necesidad de hacerse pequeño para no causar problemas. En ese momento no estaba defendiendo la intuición de su hijo, sino protegiendo el precario equilibrio de nuestra existencia. Verlo así, tan asustado y dispuesto a anular a su propio hijo por miedo, me partió el alma. Hugo se encontraba completamente solo, abandonado por todos en medio de ese circo de riqueza y orgullo. Pero Hugo, con esa terquedad tranquila que siempre lo caracterizó, se soltó suavemente del agarre de mi padre. Dio un paso hacia el coche, sin invadir el espacio personal de nadie, y habló con una voz clara, sin rastro de duda. «No es fantasía. Hay un clic, un sonido metálico muy débil justo debajo del salpicadero de madera, del lado del conductor. Suena mal, como si algo estuviera suelto. No es un fallo del motor, es algo que le impide recibir la orden de arrancar. El abuelo me enseñó que en estos coches, a veces, el problema más grande viene de la pieza más pequeña y olvidada». La precisión de sus palabras, la calma con la que las pronunció, provocó un silencio incómodo. Ya no sonaba como un niño fantaseando, sino como alguien que sabía exactamente de lo que hablaba. La seguridad en su voz era un desafío directo a la incredulidad de todos los presentes. La dinámica en el patio cambió sutilmente. Las risas cesaron, reemplazadas por murmullos de curiosidad. Los invitados ya no veían a un niño impertinente, sino una escena extraña e inesperada que rompía la monotonía de su angustia. Era un entretenimiento imprevisto. Desde la ventana del segundo piso vi a Elena, la novia, asomada, con una expresión que no era de burla, sino de intensa intriga. Ella no conocía a Hugo, no tenía prejuicios sobre su origen ni su edad. Solo veía a una persona, la única en todo ese patio, que ofrecía una explicación diferente, una posibilidad que nadie más había considerado. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en ella vi una pizca de esperanza,
un ruego silencioso para que alguien, quien fuera, solucionara aquel desastre y salvara su boda. Don Ricardo estaba atrapado en una encrucijada. Su rostro era un mapa de emociones contradictorias. La humillación de su fracaso público, la ira hacia el técnico incompetente, el orgullo que le impedía creer en un niño y la desesperación más absoluta que le carcomía por dentro. Cada minuto que pasaba, su boda de ensueño se parecía más a una farsa. Miró al técnico, que ahora se mantenía en silencio con el rostro enrojecido. Miró a los invitados, que lo observaban como si fuera el protagonista de una obra de teatro absurda, y finalmente sus ojos volvieron a clavarse en mi hermano. Hugo sostenía su mirada, no con desafío, sino con una honestidad brutal. Era la mirada de alguien que tiene la certeza de su lado, una verdad tan simple que resultaba insultante para la complejidad y el ego de los adultos. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición total, don Ricardo hizo un gesto con la mano, un movimiento brusco y cargado de frustración. «Da igual, ya está todo arruinado», dijo en voz alta, más para sí mismo que para los demás. Luego miró directamente a mi padre, ignorando a Hugo. «Que lo mire. Déjale que toque lo que quiera. No podemos estar peor». No era un voto de confianza. Era la concesión más amarga y humillante posible. No le estaba dando una oportunidad porque creyera en él, sino porque ya no le quedaba nada que perder. Era el permiso que se le da a un loco, la última opción antes de tirar la toalla. En ese momento, la injusticia alcanzó su punto más alto. La única persona con la solución solo era escuchada en el abismo de la derrota ajena. Mi padre se quedó paralizado, con la boca entreabierta, como si la orden de don Ricardo fuera una sentencia. Pero Hugo simplemente asintió, como si fuera lo más natural del mundo. No había arrogancia en su gesto, solo una concentración absoluta que lo aislaba de todo el murmullo y la tensión a su alrededor. Se acercó a la puerta abierta del coche y, con una seriedad impropia de su edad, se dirigió a mi padre sin mirarlo. «Papá, necesito un destornillador, de punta plana, de los viejos del abuelo, el que tiene el mango de madera gastada». La petición era tan específica, tan concreta, que silenció al técnico, que estaba a punto de soltar otra burla. Por un segundo la incredulidad de todos se transformó en una duda expectante. ¿Qué podía saber ese niño sobre una herramienta tan particular para un problema tan complejo? La simpleza de su petición era, en sí misma, un desafío a toda la tecnología y el conocimiento que habían fracasado. Mi padre, movido por un automatismo nacido del miedo y una extraña y diminuta chispa de esperanza, se dio la vuelta y caminó hacia el pequeño cobertizo de mantenimiento que había al otro lado del patio. Su paso era pesado, como si caminara hacia el patíbulo. Cada mirada de los invitados era un juicio. Sabía que si Hugo fallaba, la humillación no sería solo para el niño, sino para toda nuestra familia. El cobertizo era el mundo del abuelo, un santuario de olor a aceite, a tierra y a metal viejo, un universo completamente opuesto al lujo y al perfume caro que dominaban el resto de la finca. Para mi padre, entrar allí en ese momento era como cruzar una frontera invisible, trayendo un trozo de su humilde realidad al centro del escenario de los ricos. Era un acto de exposición total, y su rostro mostraba el pánico que sentía. Dentro del cobertizo, la luz entraba a través de una ventana sucia, iluminando hileras de herramientas ordenadas con una lógica que solo el abuelo entendía. Mi padre fue directo a un cajón de madera específico. Allí, envuelto en un trapo de algodón que alguna vez fue blanco, estaba el destornillador. El mango de madera de nogal estaba liso y oscuro por décadas de uso, amoldado perfectamente a la mano del abuelo. No era una simple herramienta, era una extensión de su sabiduría, un objeto que había reparado desde tractores hasta relojes de cuco. Al cogerlo, mi padre pareció sostener un legado. Por un instante lo vi dudar, como si entregarle esa reliquia a su hijo para un acto tan público fuera una profanación o un riesgo demasiado grande. Pero la imagen de la cara de Hugo, tan segura y serena, debió de ganarle la partida al miedo. Regresó al patio con el destornillador en la mano, ofreciéndoselo a Hugo como si le estuviera pasando el testigo en una carrera de relevos imposible.
No hubo palabras entre ellos, solo una mirada. La mirada de mi padre era una mezcla de súplica y resignación. La de Hugo era de puro agradecimiento y concentración. Tomó la herramienta con una familiaridad asombrosa. El técnico de la Rolls-Royce soltó un bufido, un sonido ahogado de desprecio, y se cruzó de brazos con más fuerza, como si la escena fuera el colmo del absurdo. Don Ricardo, por su parte, no apartaba la vista de Hugo, con la mandíbula tan tensa que parecía que iba a romperse los dientes. Ya no había desprecio en su mirada, solo la desnuda y patética desesperación de un hombre que ha apostado todo a una carta improbable, jugada por un niño. Con el destornillador en la mano, Hugo no dudó ni un segundo. Se acercó a la puerta del conductor, se tumbó en el suelo de gravilla sin importarle mancharse el pantalón, y gracias a su pequeño tamaño, se deslizó bajo el salpicadero de madera de nogal con una agilidad que el corpulento técnico jamás podría haber imitado. Desapareció bajo el volante, dejando a la vista solo sus zapatillas gastadas. El silencio en el patio era ahora absoluto, denso, casi sagrado. Se oía el zumbido de una abeja solitaria y el susurro del viento en las hojas de los olivos. Todos los invitados, desde los más estirados hasta los más compasivos, contenían la respiración. Estaban presenciando algo que rompía todas las reglas, una anomalía en su mundo perfectamente ordenado. La imagen de esas pequeñas zapatillas asomando bajo el panel de un coche de 1.000.000 de euros era surrealista. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Desde abajo solo se oía un leve rasquido metálico, metódico y preciso. No era el sonido de alguien que golpea a ciegas, sino el de alguien que sabe exactamente lo que busca. Hugo no estaba mirando los cables principales ni los fusibles modernos que el técnico había revisado una y otra vez. Estaba buscando algo mucho más antiguo, algo que no aparecía en los manuales digitales. Siguiendo el recuerdo de las historias del abuelo, sus dedos encontraron una pequeña caja metálica, oculta tras una placa de madera. Era un inmovilizador antirrobo de época, instalado en los años 60. Sintió, más que vio, un diminuto tornillo de toma de tierra. Estaba suelto, apenas unas vueltas. Era el clic que había oído, la vibración que había sentido. La causa del fallo catastrófico era una pieza del tamaño de una lenteja. Con la punta del viejo destornillador, Hugo encajó la cabeza del tornillo y le dio 2 vueltas suaves y firmes. El metal chirrió levemente al apretarse. No hubo más sonidos. Luego, con la misma calma, se deslizó hacia afuera. Se puso de pie, se sacudió el polvo de la camisa y miró directamente a don Ricardo. No sonreía, no parecía orgulloso, simplemente parecía un trabajador que ha terminado su tarea. Le tendió el destornillador a mi padre, que lo recogió con manos temblorosas. Entonces, con una voz clara que resonó en el silencio sepulcral del patio, Hugo dijo las 2 palabras que cambiarían el resto del día y, en cierto modo, el resto de nuestras vidas. Se dirigió al novio, cuya cara era una máscara de ansiedad, y dijo con una calma total: «Pruebe ahora». Las 2 palabras de Hugo quedaron flotando en el aire, pesadas, cargadas de una autoridad que no correspondía a sus 10 años. Don Ricardo no se movió. Parecía una estatua, un hombre atrapado entre la incredulidad y una última, diminuta brasa de esperanza. Sus ojos, antes llenos de furia y pánico, ahora solo reflejaban un vacío desconcertado. Miró a mi hermano, un niño cubierto de polvo, y luego a la llave de plata que colgaba del contacto del Rolls-Royce. El mundo entero pareció contener la respiración con él. El sol seguía brillando, la gravilla seguía crujiendo bajo los pies de los que se movían nerviosamente, pero todo el sonido parecía haberse apagado. El destino de su boda, de su orgullo, de la memoria de su padre, pendía de la confianza que pudiera depositar en un niño que, hasta hacía 5 minutos, era completamente invisible para él. Su mirada se desvió por un instante hacia el técnico de la Rolls-Royce. El hombre, con los brazos todavía cruzados, negó sutilmente con la cabeza, una mueca de superioridad pintada en su rostro. Era una advertencia silenciosa, un recordatorio del protocolo, de la lógica, del mundo real,
donde los niños no arreglan coches de 1 millón de euros con destornilladores viejos. Don Ricardo tragó saliva, el sonido audible en el silencio. Podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre su nuca, juzgándolo. ¿Qué clase de hombre era? El que confiaba en el experto titulado, que había fracasado estrepitosamente, o el que se aferraba a la palabra de un niño como a un clavo ardiendo. Su mano tembló ligeramente al acercarse a la puerta del coche. No era solo arrancar un motor, era elegir entre su orgullo y su última oportunidad de salvar el día. Mientras tanto, mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Tenía la vista clavada en sus propios zapatos, incapaz de levantar la cabeza. Sus manos, normalmente firmes y callosas, por el trabajo se retorcían la una a la otra. Yo sabía exactamente lo que estaba pensando. No pensaba en el motor ni en la boda. Pensaba en las consecuencias, en el despido, en la humillación de ser el padre del niño que había hecho el ridículo delante del hombre más poderoso que conocía. Para él, la audacia de Hugo no era un acto de valentía, sino una imprudencia catastrófica que amenazaba con destruir el frágil equilibrio de nuestra vida en esa finca. Cada segundo de silencio era una tortura. Para él un clavo más en el ataúd de su tranquilidad. Su miedo era tan denso que casi podía tocarlo con los dedos. El técnico, sintiendo que perdía el control de la situación, decidió que el silencio ya no era su aliado. Dio un paso al frente, rompiendo el hechizo. «Señor Romero, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo», dijo, su voz resonando con una falsa profesionalidad. «El niño ha apretado un tornillo. Es un gesto simbólico, un placebo. El fallo es electrónico, profundo, como ya le he diagnosticado. No se deje llevar por la fantasía infantil. Lo único que conseguirá será dañar aún más el sistema de arranque». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para restaurar el orden, para volver a la narrativa donde él era el experto y Hugo solo un niño ignorante. Era su último intento de salvar su reputación, incluso a costa de aplastar la última esperanza del novio y de todos los presentes. Las palabras del técnico parecieron hacer dudar a don Ricardo por un momento. Su mano se detuvo en el aire, pero entonces levantó la vista hacia la ventana del segundo piso. Allí estaba Elena, su prometida. No podía oír lo que decían, pero su rostro era un libro abierto. No había juicio en su mirada, solo un ruego silencioso, una súplica para que lo intentara, para que dejara de lado el orgullo y la lógica y simplemente probara. Esa mirada fue todo lo que necesitó. Don Ricardo exhaló, un sonido largo y tembloroso, y su expresión cambió. La duda se desvaneció, reemplazada por una determinación fría. Ignorando por completo al técnico, se sentó en el asiento del conductor. El cuero antiguo crujió bajo su peso, el único sonido en un mundo que había vuelto a enmudecer por completo. Dentro del habitáculo, el mundo exterior desapareció para don Ricardo. Solo existían sus manos, el volante de baquelita y la llave. La cogió con una delicadeza que contradecía la tensión de su cuerpo. El metal estaba frío al tacto. La introdujo en la ranura de ignición con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio. Por un instante no hizo nada. Simplemente se quedó allí, con los dedos rodeando la llave, el corazón latiéndole en las sienes. Podía sentir la energía de cada persona en el patio enfocada en ese pequeño gesto. Era la culminación de una hora de pánico, humillación y una extraña, inesperada esperanza. Cerró los ojos por un segundo, como si rezara una oración silenciosa a un Dios en el que no creía en absoluto. Finalmente, respiró hondo y giró la muñeca. La llave se movió con una suavidad perfecta. Se oyó el zumbido eléctrico inicial, el mismo sonido que habían escuchado una y otra vez durante la última hora, el preludio del fracaso. Un suspiro colectivo de decepción comenzó a formarse en los labios de los invitados. El técnico esbozó una sonrisa de suficiencia, casi imperceptible. Mi padre cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe final. Durante una fracción de segundo, el tiempo se congeló en esa nota familiar de fracaso. Parecía que la lógica del técnico iba a ganar, que la fantasía del niño se había estrellado contra la dura realidad,
Pero justo cuando la desesperanza estaba a punto de instalarse definitivamente, ese zumbido se transformó. Aquel zumbido no murió en un tosido agónico como las veces anteriores. Se transformó. Se convirtió en un sonido más grave, un quejido mecánico que de repente fue interrumpido por un estallido de vida. El motor V8 de 6.2 litros del Phantom Cumbe rugió con una furia que hizo vibrar la gravilla bajo nuestros pies. Fue un rugido gutural, profundo, un grito de poder que había estado dormido y que ahora despertaba con una violencia gloriosa. El sonido llenó el patio, rebotó en las paredes de piedra de la finca y silenció todos los murmullos, todas las dudas, todas las risas contenidas. Durante un segundo el coche pareció un animal salvaje recién liberado, un monstruo de acero y cromo que anunciaba su regreso al mundo. El aire olía de repente a gasolina y a victoria, un perfume que ninguno de los caros perfumes de los invitados podía igualar. Y tan rápido como llegó, el rugido se calmó. El motor no se apagó, sino que se asentó en un ralentí perfecto, un susurro tan suave y rítmico que apenas se oía. Era el legendario silencio de los Rolls-Royce, un murmullo de poder contenido, la prueba definitiva de una mecánica perfecta. Pero el silencio que importaba no era el del motor, sino el de la gente. Un silencio absoluto, denso y atónito, cayó sobre el patio. Nadie aplaudió, nadie vitoreó. La conmoción era demasiado grande para una reacción tan simple. Los 200 invitados, el personal, mi padre, todos se quedaron congelados, con los ojos fijos en el coche como si hubieran presenciado un milagro o un acto de brujería. El contraste entre el estruendo de hacía un segundo y ese silencio sepulcral, roto solo por el discreto ronroneo del motor, era sobrecogedor. La realidad se había roto y nadie sabía cómo reaccionar. Dentro del coche, don Ricardo no se movía. Sus manos seguían aferradas a la llave, sus nudillos blancos por la tensión. Su rostro, antes una máscara de pánico y desesperación, estaba completamente vacío, como si su cerebro no pudiera procesar la señal que sus oídos le estaban enviando. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y miró a través del parabrisas, no a la gente, sino a mi hermano. Hugo estaba de pie, cubierto de polvo, con el viejo destornillador de su abuelo todavía en la mano de mi padre. Los ojos del millonario se llenaron de una emoción que nunca había visto en un hombre como él. Una mezcla de gratitud, vergüenza y una reverencia casi infantil. Una única lágrima se deslizó por su mejilla, un rastro brillante en una cara que había olvidado cómo mostrar vulnerabilidad. La cara del técnico de la Rolls-Royce era una obra de arte de la humillación. Su sonrisa de suficiencia se había evaporado, dejando tras de sí una mueca de incredulidad con la boca abierta. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo pálido y sudoroso. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desdén, ahora estaban fijos en el capó del coche, como si esperara que el motor se apagara en cualquier momento para demostrar que él tenía razón. Pero el motor seguía ronroneando, un sonido suave y constante que era una tortura para su ego. Se pasó una mano temblorosa por la frente, mirando a Hugo como si fuera una aparición, un fantasma de la vieja escuela mecánica que había venido a recordarle que no todo se puede diagnosticar con un ordenador portátil y un manual de protocolos. Su mundo de certezas se había derrumbado en menos de un minuto. Los invitados comenzaron a reaccionar, pero no con palabras, sino con gestos. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable, se quitó las gafas y las limpió, como si no pudiera creer lo que veía. Una mujer elegante se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Los murmullos regresaron, pero esta vez no eran de cotilleo o burla, sino de puro asombro. ¿Has visto eso? Es imposible. Niño. Las miradas ya no se dirigían al novio ni al coche, sino que convergían todas en un único punto. Mi hermano de 10 años. De repente, Hugo ya no era el nieto del jardinero, una figura invisible en el fondo. Se había convertido en el centro de su universo, el protagonista inesperado de una historia que contarían durante años. La jerarquía de aquel patio se había invertido por completo. Vi a mi padre.
Por primera vez en todo el día, levantó la cabeza. Sus hombros, antes encorvados por el peso de la vergüenza y el miedo, se enderezaron. Miró a Hugo, y en sus ojos ya no había pánico, sino un orgullo tan inmenso y abrumador que parecía que iba a estallar. Una sonrisa lenta y temblorosa se dibujó en su rostro, una sonrisa que era a la vez una disculpa y una celebración. Dejó el destornillador del abuelo en un saliente de piedra cercano, como si depositara un objeto sagrado en un altar. Luego dio un paso hacia su hijo, no para protegerlo o esconderlo, sino para estar a su lado, para compartir ese momento de triunfo imposible. En ese instante, mi padre no era un empleado asustado, era el padre del genio que había salvado el día. Y Hugo, en medio de todo ese caos de emociones, permaneció increíblemente tranquilo. No sonrió, no hizo ningún gesto de victoria, simplemente miró el coche, inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara el motor para asegurarse de que todo estaba en orden. Luego se giró, me miró a mí y me dedicó un guiño casi imperceptible, un código secreto entre hermanos que decía, «Lo sabía». Se sacudió el polvo de los pantalones con una naturalidad pasmosa, como si acabara de terminar una tarea rutinaria. Su calma era el contraste más brutal con el asombro que lo rodeaba. No había buscado la gloria, solo había visto un problema y lo había solucionado. Y en esa simpleza, en esa ausencia total de ego, residía su verdadero poder, una lección que ninguno de los presentes, especialmente don Ricardo, olvidaría jamás. El primero en moverse fue don Ricardo. Apagó el motor, sacó la llave con un gesto casi reverencial y abrió la puerta. El cuero crujió de nuevo, pero esta vez sonaba alivio. Se levantó y caminó lentamente hacia mi hermano, sin apartar la vista de él. Cada paso sobre la gravilla parecía resonar en el patio. Cuando llegó frente a Hugo se agachó hasta que sus ojos quedaron a la misma altura que los del niño. No dijo nada durante un largo segundo. Luego extendió su mano, una mano cuidada, de uñas perfectas. Hugo, tras una breve vacilación, le ofreció la suya pequeña y con la sombra de grasa que nunca se iba del todo. El apretón de manos entre el millonario y el nieto del jardinero, frente a 200 testigos atónitos, fue el verdadero contrato que se firmó aquel día. Un pacto sellado en silencio que valía más que cualquier palabra. «Gracias», susurró don Ricardo con la voz rota. «Simplemente, gracias». La atención se desvió entonces hacia el técnico de la Rolls-Royce, el hombre que se había quedado congelado con una expresión de horror cómico. Pareció despertar de su trance. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo intenso y vergonzoso. Sin decir una palabra, sin mirar a nadie, comenzó a recoger sus cables y su ordenador portátil con una prisa torpe y desesperada. Cada movimiento era una confesión de su fracaso. Los invitados, que antes lo miraban con respeto, ahora se apartaban a su paso como si fuera un leproso, dejando un pasillo de silencio y desprecio a su alrededor. No hubo despedidas, ni explicaciones. Simplemente recogió su maletín de herramientas carísimas e inútiles y caminó con la cabeza gacha hacia la salida de la finca, desapareciendo como un fantasma humillado. Su arrogancia se había disuelto en el aire, dejando solo el rastro de su costosa incompetencia. Una vez que el técnico desapareció, el hechizo se rompió y el patio estalló en un murmullo de excitación y asombro. La tensión se había transformado en euforia. Los invitados ya no hablaban del vestido de la novia o del catering, sino del niño del milagro. Se acercaban a Hugo, no con la condescendencia de antes, sino con una curiosidad casi temerosa. Le daban palmaditas en el hombro, le sonreían, le hacían preguntas que él apenas contestaba, abrumado por la repentina atención. Vi a hombres de negocios que movían millones de euros mirar a mi hermano con una admiración que no reservaban ni para sus socios más importantes. Hugo, que siempre había sido invisible en ese mundo, era ahora el sol alrededor del cual giraban todos, y él, con su calma innata, solo asentía y miraba a mi padre, buscando un refugio familiar en medio de esa locura. Fue entonces cuando Elena, la novia, bajó por fin. Había visto todo desde la ventana y su rostro ya no mostraba angustia,
sino una alegría radiante y conmovida. Con su vestido de novia blanco impoluto, atravesó el patio de gravilla sin importarle el polvo, ignorando a su prometido y a todos los demás, y fue directa hacia Hugo. Se arrodilló frente a él, el satén de su vestido rozando el suelo, y le dio un abrazo tan genuino y apretado que mi hermano se quedó rígido de la sorpresa. «Has salvado mi boda, pequeño héroe», le dijo al oído, con la voz llena de una gratitud sincera que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Nunca, nunca lo olvidaré. Aquel gesto, tan puro y espontáneo, pareció devolverle la humanidad a un evento que había estado a punto de convertirse en una farsa de riqueza y orgullo. Horas más tarde, durante el banquete, con la música sonando y la felicidad restaurada, don Ricardo se levantó para hacer el brindis. Sostuvo su copa de champán en alto y tras agradecer a los invitados, sus ojos buscaron a Hugo, que estaba sentado en una mesa con nosotros, el personal, comiendo tímidamente. «Hoy», comenzó don Ricardo con la voz firme y clara, «he aprendido una lección que ningún negocio ni ninguna fortuna me habían enseñado. Hoy he recordado que el valor de una persona no se mide por su tamaño, su edad o su estatus, sino por la serena confianza que le da su habilidad. El motor más valioso aquí hoy no era el del Rolls-Royce, sino el que se encuentra dentro de este joven brillante». Levantó su copa hacia mi hermano y anunció: «En su honor, y para que su talento nunca más pase desapercibido, he decidido crear la Beca Futuro Genio Romero, que financiará por completo su educación universitaria, sea cual sea la que elija». El aplauso que estalló en el salón fue atronador, pero el verdadero regalo llegó después, lejos de la multitud. Don Ricardo nos llevó a su garaje privado, un templo lleno de joyas automovilísticas. Allí, sobre un banco de trabajo, había una caja de madera de caoba. La abrió y dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, había un juego de herramientas vintage, de acero inglés, con mangos de madera noble, idénticas a las que usaba mi abuelo. «Pertenecieron a mi padre», dijo Ricardo con voz suave. «Él me enseñó a amar estas máquinas. Ahora son tuyas, Hugo. Y este garaje también. Tienes acceso vitalicio a toda mi colección, no como un invitado, sino como mi consultor principal». Le entregó la pesada caja a mi hermano. Hugo no dijo nada, pero sus dedos acariciaron los mangos de madera con la reverencia de quien recibe un tesoro sagrado. Aquel día, Hugo no solo arregló un coche, reclamó su lugar en el mundo, y nadie volvió a atreverse a decirle que era demasiado pequeño para entender las cosas grandes. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Aquella boda, la de don Ricardo y Elena, fue espectacular, por supuesto, pero si hoy le preguntas a cualquiera que estuviera allí, nadie te hablará del vestido, de las flores o del exquisito menú. Lo que todos recuerdan, lo que se convirtió en una especie de leyenda en toda la comarca de Segovia, es la imagen de un niño de 10 años cubierto de polvo, devolviéndole la vida a un motor legendario, mientras los expertos y los ricos miraban atónitos. Desde aquel día, Hugo dejó de ser el nieto del jardinero. Se convirtió para siempre en el chico del Rolls-Royce. Nuestra familia, que siempre había vivido en las sombras de aquella finca, de repente fue vista bajo una nueva luz. La gente nos saludaba con un respeto diferente, con una curiosidad que ya no era condescendiente, sino genuinamente admirada. Un simple tornillo apretado no solo arregló un coche, sino que reajustó el equilibrio de nuestro pequeño mundo. A menudo vuelvo a aquel momento y pienso en el profundo simbolismo de la escena. Por un lado, tenías a un técnico certificado, con un ordenador carísimo y un manual de protocolos que le decía qué pensar, incapaz de ver más allá de su pantalla. Por otro lado, tenías a mi hermano, armado solo con su intuición, la sabiduría heredada de mi abuelo y un viejo destornillador cuyo mango de madera conocía el tacto de las soluciones, no de los problemas. Aquel día me enseñó que la verdadera inteligencia no siempre viene con un título o un uniforme. A veces, el conocimiento más profundo es silencioso,
se encuentra en las manos que han hecho, no solo en las mentes que han estudiado. La lección más grande no fue de mecánica, sino de humildad. Hay que aprender a escuchar las voces pequeñas, porque a menudo son las únicas que dicen la verdad. Hugo, fiel a su naturaleza, nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. La beca Futuro Genio Romero le permitió estudiar en una de las mejores escuelas de ingeniería de Europa, pero cada verano volvía a la finca, no como un invitado, sino para meterse en el garaje con don Ricardo. Se convirtieron en amigos inseparables. Creo que Ricardo aprendió más de la calma y la lógica de mi hermano que Hugo de los libros de texto. Para mi padre, aquel día fue una liberación. El miedo que lo había paralizado se transformó en un orgullo tan profundo que lo cambió para siempre. Jamás volvió a dudar del potencial de su hijo. Al contrario, se convirtió en su mayor defensor, animándolo a desmontar y volver a montar cualquier cosa que cayera en sus manos. Nuestra familia encontró una nueva dignidad, no por el dinero, sino por el reconocimiento del talento puro. Aquel patio de gravilla, con su lujo y su pánico, fue en realidad un pequeño escenario que representaba el mundo entero. Pienso en cuántos Hugos existen ahí fuera, cuántas personas con talentos extraordinarios, con soluciones brillantes en la punta de los dedos, son ignoradas cada día simplemente porque no tienen la edad adecuada, el título correcto o el aspecto que la sociedad espera de un experto. Cuántas ideas geniales se pierden porque la arrogancia de la autoridad se niega a escuchar a quien considera inferior. La historia de mi hermano no es solo la historia de un coche que no arrancaba. Es un recordatorio de que el genio puede esconderse en los lugares más inesperados y de que subestimar a alguien por su apariencia es quizás la forma más estúpida de ceguera que existe. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que se siente invisible o subestimado a pesar de saber que tiene un valor inmenso que ofrecer, por favor comparte este vídeo con esa persona. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar nuestra propia fuerza. Y no te olvides de suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo hallar nuestro propio camino, incluso cuando el mundo insiste en que estamos equivocados. Gracias por haber escuchado mi historia, nuestra historia, hasta el final.